plató de Córdoba TV, a Mari Santos Córdoba Moreno. Mari Santos, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos, porque sabemos que has tenido una mañana ajetreada, bueno, una más, ¿no? Una más. Mari Santos, delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Córdoba, de la Junta de Andalucía. Bueno, Mari Santos, lo decíamos antes, a micro cerrado, antes de comenzar el directo, que serían muchos los temas, ¿no? Casi inabarcables en una sola entrevista, así que desde ya pues te solicitamos que podamos en breve volver a vernos cuando te sea posible y podamos abordar otras muchas de las áreas, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en vivienda, en Fomento también lo tocaremos, si es posible, en respuesta al problema, como decíamos, de la vivienda que sufren miles de familias andaluzas en situación de emergencia social. La Consejería de Fomento y Vivienda ponía en marcha el programa andaluz en defensa de la vivienda a través de una red presencial de oficinas en 8 provincias. Triple perspectiva, lo voy a decir o no, triple perspectiva, Mari Santos, que busca la cobertura de este drama diario al que se le quiere poner solución así desde el Gobierno andaluz. Sí, efectivamente, yo en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, a que podamos hablar de esa oficina que tenemos en la Delegación Territorial de Córdoba, que es una dentro de la red de oficinas de defensa de la vivienda que se han puesto en marcha desde la Consejería de Fomento y Vivienda, porque lo primero que se pensó desde la Consejería de la Junta de Andalucía es que la Administración pública no puede ser indiferente a un problema tan dramático como el que ahora mismo está viviendo la sociedad, en este caso andaluza, pero a nivel del Estado, con un drama que llega tan hondo como es el de los desahucios. La Administración no se puede poner de perfil, tiene que estar ahí con la ciudadanía, tiene que facilitarle de alguna manera herramientas que puedan ayudarle a salir de esa situación, o al menos a encontrar vías de solución o caminos por los que dirigir sus pasos, y en ese sentido es en el que desde la Consejería nace bueno, pues esta iniciativa. En octubre de 2012 se abren las 8 oficinas provinciales de defensa de la vivienda, en la que además se hace con el trabajo de los propios funcionarios de la delegación, es decir, no se hace con personal o con puestos de trabajo nuevos que se crean para estas oficinas, sino que dentro de las delegaciones territoriales y con el personal que ya tenemos en las propias delegaciones, nosotros le lanzamos este reto y el personal funcionario de forma voluntaria, pues hay personas que deciden que sí, que quieren trabajar en este programa. Concretamente en la oficina de Córdoba ahora mismo tenemos trabajando 7 personas de la delegación, 4 asesores legales y 3 administrativos, que son los que están llevando todo el grueso del trabajo de la oficina. ¿Por qué nace esta iniciativa y con qué objetivo? Pues como he dicho, el primer objetivo es de ayudar a la gente que lo está pasando muy mal, porque las circunstancias económicas que estamos viviendo en este país en los últimos años está llevando a muchas familias, bueno, pues primero a quedarse sin trabajo, y cuando se quedan sin trabajo, pues a priorizar, evidentemente, porque sus ingresos pues tienen un menoscabo importantísimo, y ante eso pues llega un momento en que no pueden hacer frente a esa hipoteca que tienen sobre su vivienda, no pueden hacer frente a las cuotas del banco, dejan de pagarlas y inmediatamente sabemos que la entidad financiera abre un procedimiento que finalmente bueno, pues acaba en que estas familias pues pueden ser lanzadas de su vivienda, puestas en la calle, ¿no? Con el agravante en muchos casos de que aparte de que perdían su vivienda, seguían debiéndole al banco bueno, pues una cantidad que tenían que seguir pagando, con lo cual se quedan sin casa y endeudados de por vida. Y ahí es donde la Administración andaluza decide que tiene que entrar y que tiene que facilitarle una vía de solución, o al menos una herramienta que a estas personas les sirva para poder defenderse ante las entidades financieras. Con ese espíritu surge la oficina. La oficina tiene 3 patas, por así decirlo. Una, la de asesoramiento,
simple y llanamente, a aquellas personas que piensan que no van a poder seguir pagando durante los próximos meses su hipoteca, pues se acuden a la oficina y allí se le hace un estudio para ver qué podemos hacer. Si se le puede pedir una reestructuración del préstamo o qué se puede hacer antes de tener ya encima el problema, o simplemente las personas que quieren pedir un préstamo y que antes pues quieren que se les asesore por un profesional y demás. Esa es una de las patas. La pata en la que quizás más estamos trabajando, porque es con la que acuden muchas más personas a la oficina, la intermediación. La intermediación normalmente cuando las familias acuden a nosotros es porque ya están inmersos en el proceso. O bien unos acuden al principio, otros acuden cuando ya realmente tienen fijada la fecha de lanzamiento. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las familias que estén en riesgo o que puedan estar ya inmersos en un proceso de desahucio, a que cuanto más pronto acudan a la oficina, mejor, porque más podemos ayudarles. No es lo mismo cogerlo al inicio del problema o cuando se puede estar en vías de iniciarse, a que cuando estamos ya, bueno, pues con la casa metida en una subasta o cuando ya tenemos fijada una fecha de lanzamiento. Entonces, animarlos a que este es un servicio gratuito que se presta desde la Junta de Andalucía, concretamente desde cada una de las provincias, y que además es útil y que le está sirviendo a muchas familias. Esa intermediación que hacemos con los bancos, en las que además podemos hacer la labor de acompañamiento con la familia hasta la entidad financiera, fundamentalmente lo que hacemos es o pedir la reestructuración del préstamo, o si la familia lo que quiere es una dación en pago porque prefieren quitarse el problema y pedir solicitar el alquiler social para poder permanecer en su vivienda pagando un alquiler social, aunque ésta ya deje de ser suya. En fin, en diferentes aspectos que una vez que la familia aporta la documentación con su situación y se estudia, pues ya ahí se empieza el asesoramiento y se empieza a mover y a intermediar con la entidad financiera para poder llegar a alguna solución, ¿no? Y luego la siguiente pata, que es la de la prevención. Aquí es cuando ya nos encontramos que hemos llegado al final del procedimiento y la familia pues o va a ser lanzada de su vivienda o ya lo ha sido, ¿no? Entonces la posibilidad, en la medida en que la institución puede, de encontrarle un sitio donde esa familia pueda vivir, o de que puedan encontrar una vivienda con un alquiler asequible, o en fin, que esas familias pues no se sientan totalmente desprotegidas, como puede ser cuando tú te ves inmerso en un drama como este de los desahucios, ¿no? Esa es la labor de la oficina. Pero ahí también queríamos dar un paso más, queríamos contar con los ayuntamientos, porque la oficina la tenemos en Córdoba ciudad, en la delegación, en la calle Tomás de Aquino, en el edificio de usos múltiples que tiene la Junta de Andalucía. En la 9ª planta está la oficina de la delegación territorial, pero entendíamos que en la provincia, en los pueblos, pues también se estaban dando situaciones de este tipo. Entonces teníamos que trabajar con los ayuntamientos. Esto se ha hecho arbitrando una serie de convenios que se vienen firmando con el ayuntamiento que quiere, el ayuntamiento que lo solicita, de manera que el ayuntamiento nosotros entendemos que es la primera puerta de entrada del ciudadano a la administración. Es la administración más cercana, donde el ciudadano va, pues cuando tiene un problema, cuando quiere. Cuando nosotros firmamos un convenio con los ayuntamientos, pues lo que pretendemos es que ese ayuntamiento, con la capacidad que pueda tener, porque hay ayuntamientos que son muy pequeñitos y no tienen capacidad técnica suficiente, no importa, nosotros firmamos el convenio porque siempre decimos, donde el ayuntamiento no pueda llegar está la oficina de la delegación territorial, porque nosotros luego ponemos en marcha comisiones de seguimiento con los ayuntamientos y además normalmente casi todos los ayuntamientos tienen algún tipo de, o algún día a la semana, oficina del consumidor,
y todos cuentan o están dentro de alguna de las áreas de los servicios comunitarios, de los servicios sociales comunitarios. Entonces, cuando firmamos ese convenio, lo que le pedimos a los ayuntamientos que a través de los servicios sociales comunitarios y a través de la oficina de turismo, que el que la tenga, pues que sean la puerta de entrada para esas personas o esas familias con problemas, que ellos den los primeros pasos para poder ayudarlos, y si no, pues nos lo remiten a la delegación territorial, desde donde pues seguimos el procedimiento como con cualquier otra familia que se dirige directamente a nosotros. Y normalmente una de las cosas que también hacemos es con las familias que éstas puedan obtener ayuda de la justicia gratuita, es decir, que puedan nombrarle un abogado de oficio para que en todo este proceso pues no solamente tengan la ayuda de la administración, sino también la ayuda de la justicia gratuita, y que puedan pues tener la mejor fórmula de salida de este problema. Hasta ahora la oficina de Córdoba, pues desde octubre de 2012 que empezó a funcionar hasta el último balance, que lo hicimos a final del año 2013, habíamos atendido o habíamos abierto 519 expedientes, de los cuales 439 eran expedientes de intermediación y que además que se habían parado, porque hasta ahora hemos ido consiguiendo parar, o bien mediante una labor de información y asesoramiento, o bien mediante la propia negociación, hemos ido consiguiendo parar los lanzamientos. Y cuando entró en funcionamiento la Ley de Función Social de la Vivienda, que es otra de las herramientas que la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía puso en marcha, con una de las quizás de las medidas más polémicas, que además han llevado al Gobierno central a ponerle un recurso de inconstitucionalidad, sí, que no entendemos por qué, porque esto era otra herramienta al servicio de la ciudadanía, otra herramienta útil para los ciudadanos, y que lo único que se pretendía era precisamente poder ofrecer, porque esto no es, todas las ayudas que ahora mismo podemos estar ofreciendo, también hay que tener en cuenta que son ayudas paliativas, porque mientras en este país no se cambie la ley de enjuiciamiento civil y no se cambie la ley hipotecaria, pero cambiarla para de verdad mejorarla, no para ponerle parches como es lo que se ha hecho. Mientras eso no se cambie, las medidas que ponemos en marcha son medidas paliativas para, por lo menos dentro de ese grave problema que supone para una familia quedarse sin su casa, pues que al menos tengan alguna vía de escape o alguna vía de salida mientras su situación puede ir mejorando, ¿no? Pues bien, la Ley de Función Social de la Vivienda también perseguía esto, y una de las medidas más polémicas fue la de la expropiación de uso de la vivienda, que lo único que pretendíamos no era quitarle una vivienda al banco, y que por lo tanto, como no era lo que pretendíamos, en ningún momento el argumento con el que se ha puesto el recurso de que íbamos a desestabilizar la economía y la situación o la estabilidad financiera de este país, yo creo que eso es algo totalmente desproporcionado, porque lo que se pretendía era que durante 3 años se le expropiaba el uso, no la vivienda, no la propiedad, sino el uso de esa vivienda al banco, para que esa familia que iba a ser puesta en la calle pudiera permanecer durante 3 años más en su vivienda pagando un alquiler, porque la expropiación llevaba aparejado el justiprecio y la familia seguía pagando un alquiler, pero un alquiler acorde con los ingresos que en esos momentos esa familia tuviera, que nunca podían, el alquiler que pagaran nunca podía estar por encima del 25% de esos ingresos, ¿no? Esta es la ley que pone en marcha la Consejería de Vivienda, con otras medidas, también intentando garantizar, por un lado, que estas familias pues, puedan permanecer en sus viviendas, y por otro lado, intentando que en este país, donde la propiedad es algo que tenemos todos muy interiorizado, pues que también caminemos hacia la vía del alquiler, que todavía estamos muy por debajo de Europa en el tema de alquiler de vivienda, y que, pues el alquiler no tiene el riesgo que hoy por hoy tiene el meterte en una hipoteca que no sabes si vas a poder pagarla o no la vas a poder pagar, ¿no? Esa era
el objetivo de esta ley, que ahora mismo está en vigor, excepto en los artículos que han sido recurridos por este recurso de inconstitucionalidad. Prevención, intermediación y protección caso a caso y prestando especial atención a las personas pertenecientes. Algunos de esos grupos que están en una situación pues particularmente extrema, definidos así por el Plan Autonómico vigente en materia de vivienda. Hemos hablado pues de varias etapas, ¿no?, distintas, y al final nos encontrábamos con aquellas personas que, si no habían sido ya pues expulsadas de su vivienda, pues estaban a punto. ¿Qué posibilidades les ofrece el servicio de esta oficina en un momento tan sumamente límite y teniendo en cuenta la legislación vigente en la actualidad? Bueno, en esa fase de protección en la que estamos intentando seguir trabajando, y poniendo en marcha otra serie de herramientas. La Junta de Andalucía cuenta con un parque público, el más grande de este país, un parque público que evidentemente la verdad que lo tenemos muy saturado, pero estamos intentando todas las viviendas que podemos recuperar, irlas recuperando para poder tenerlas a disposición de familias que van necesitándolo, o bien porque tengan un problema de desahucio, o bien porque hay muchas familias que en este país siguen necesitando vivienda, ¿no? Entonces, nuestra intervención y nuestro cuidado de ese parque público. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues tanto Andalucía como España tienen un problema, y es que ahora mismo, y después de que explota esta burbuja inmobiliaria en la que hemos estado inmersos, nos encontramos con que tenemos un parque de vivienda vacía inmenso. En Andalucía hay entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías. ¿El objetivo cuál es? Pues que tenemos que ir a caminar en lo que decía antes, en el sentido de que baje el mercado del alquiler, de que los precios de los alquileres puedan ser asequibles, para que hoy las familias puedan optar a tener una vivienda en alquiler y no suponga un menoscabo importante de su economía. Y luego, las viviendas que tiene la Junta de Andalucía, viviendas de VPO que nosotros teníamos, lo que hemos hecho ha sido intentar, mediante un plan de acción, cambiarle el régimen que normalmente solía ser de compraventa, pues cambiarlo a alquiler, para que bajando también los precios del alquiler, las familias pues puedan acceder con más facilidad a una vivienda. Entonces, bueno, pues son herramientas en las que estamos trabajando, y en lo que estamos intentando, pues, de alguna manera ir dando respuesta e ir dando alguna solución. Haremos con cita previa llamando al 957 73 64 32 en ese teléfono de atención a la ciudadanía, pues obtener toda la información. También encontramos ya en la propia página web la normativa vigente, todas las dudas frecuentes que se nos puedan pues presentar al respecto, en un momento, Mari Santos, especialmente delicado, porque tal como recordaba la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, esas cifras de la morosidad de las hipotecas están por las nubes y además no dejan de crecer, ¿no? Claro, es que no estamos diciendo estamos al final de una situación o se está recrudeciendo. Entendemos que cada vez las familias tienen más problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque sigue habiendo mucha gente desempleada, sigue habiendo mucha gente que ha perdido su trabajo y que no encuentra un trabajo mínimamente estable y en condiciones para poder seguir adelante y que le permita seguir haciendo frente a su hipoteca. Entonces, los índices de morosidad nosotros estamos viendo cómo están aumentando, incluso también estamos viendo cómo a veces o en algunos periodos las personas que acuden a nuestra oficina aumentan, porque son más las familias que se encuentran en esta situación. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pidiéndole a la administración pública, a las que en este momento tiene las competencias para cambiar esas leyes que al principio decía que es que hay que cambiar los mecanismos, es que hay que cambiar la ley para que podamos dar respuestas útiles a los ciudadanos. Y mientras eso no lo hagamos, seguiremos sufriendo bueno, pues una lacra social que tanto y tanto daño está haciendo a la familia, a nuestra familia, a la familia andaluza, a la familia española.
Mientras tanto, el Gobierno central pues, sigue rechazando esa regulación de la dación en pago y el alquiler social, a pesar de los mensajes que llegan desde Europa, que declaraba ilegal la ley española de los desahucios, y de la postura del principal partido de la oposición. A lo más que se llegaba era ese pacto de mínimos que finalmente no convencía a nadie. ¿Qué valoración haces, Mari Santos, de la intervención del Partido Socialista a nivel estatal, particularmente en torno a un tema, como dices, tan alarmante como es el de la vivienda y los desahucios? Claro, porque lo he dicho al principio, es que no podemos estar poniéndonos de perfil. Las administraciones tienen que actuar, los partidos políticos tienen que tener muy claro qué es lo que piden y lo que exigen. El que está gobernando lo que hace y el que está en la oposición lo que pide. Yo creo que en este sentido Izquierda Unida lo tiene muy claro. En Andalucía, que es donde ahora mismo tenemos opción de gobierno, creo que lo tenemos muy claro, por eso hemos puesto en marcha las medidas que hemos puesto y vamos a seguir trabajando en este tema. Ni los recursos que pueda poner el Gobierno central, ni lo que no se puede hacer desde otro lado nos van a minorar ese esfuerzo que estamos haciendo por darle respuesta a la familia y porque las respuestas sean respuestas útiles y respuestas que les sirvan, y en ese camino siempre nos van a encontrar. Una respuesta de la que deben formar parte las entidades bancarias. Ponéis a disposición también del ciudadano, del usuario, esa lista de entidades que se acogen, que se adhieren al Código de Buenas Prácticas, y sin embargo la población pues no tiene, ¿no?, la sensación de que realmente esté calando este mensaje de conciencia entre los bancos. De hecho, hace muy poquitos días Stop Desahucios se concentraba para rechazar pues las malas prácticas, la falta de ética de tantísimas entidades bancarias que siguen poniendo muchísimos obstáculos en este difícil camino a tantas familias. Ha sido muy difícil con los bancos, a base de negociación. Hay veces que, pero ha sido muy difícil, al principio muy difícil. Ahora casi que nos van permitiendo un poquito más el ir negociando, pero aún así es difícil. Yo en este sentido me gustaría hacer otro llamamiento, y es que necesitamos que la población civil organizada esté ahí detrás y esté en la calle demandando las medidas, porque lo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, lo que se ha hecho desde la Consejería de Fomento y Vivienda, si no hubiéramos tenido detrás a la sociedad civil pidiéndolo y demandándolo, pues hubiera sido mucho más difícil. Con lo cual yo animo a que la gente tiene que salir de su casa, tiene que visualizar en la calle que hay problemas y que a los problemas hay que darles solución, y que las administraciones públicas tienen la obligación de, junto con el ciudadano, buscar las mejores soluciones o las mejores vías de salida y poner herramientas que de verdad sean útiles y sirvan a las familias. Creo que eso hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo todos. La Administración tiene una obligación por un lado, pero también los ciudadanos, yo creo que estamos obligados a, cuando hay un problema y de las características del que estamos hablando, a salir a la calle y a demandar que las administraciones y los gobiernos busquen soluciones a este tipo de problemas. Y como parte de esa contestación por parte de la Administración, el programa de intermediación en el mercado de alquiler de viviendas, PIMA, al que podemos acceder pues, como inquilinos, propietarios o agentes colaboradores. Una bolsa de viviendas que se actualiza, ¿no?, permanentemente y que sigue pues, tendiendo una mano más a este problema, a esta lacra social, ¿no? Sí, porque en lo que he hablado, hemos estado inmersos en una gran burbuja en la que todo era construir y fomentar ese sentido de la propiedad. Ahora yo creo que tenemos que ir en la dirección totalmente contraria, y eso es lo que estamos fomentando desde la Consejería de Vivienda. Tenemos que no construir tanto nuevo, sino mantener, rehabilitar lo que tenemos y encauzar hacia el tema del alquiler, porque creemos que hacia ahí puede estar la solución. Lo que no podemos es dar pie a que se vuelva a crear otra burbuja que nos lleve a la situación que ahora mismo estamos viviendo.
también podríamos hablar de la redacción de ese nuevo plan de vivienda y rehabilitación que siga pues fomentando, que propicie ese cambio en el modelo productivo existente, una vivienda digna para los más vulnerables y un poquito de sostenibilidad, ¿no? Es un modelo diferente de raíz, ¿no? Sí. El plan de vivienda está ya muy avanzado. El anterior plan de vivienda se cerró a diciembre de 2012 y lo que hemos hecho desde entonces ha sido empezar a trabajar en el nuevo plan de vivienda, pero con el concepto que desde que Izquierda Unida tiene en el Gobierno andaluz, es el de gobierno abierto, el de que las cosas las trabajemos con la ciudadanía. Y entonces en ese sentido pues hemos ido trabajando para ir recogiendo las aportaciones no solamente del sector de la construcción, sino de los agentes sociales y económicos, porque todo el mundo puede aportar en este sentido. Y luego porque entendíamos que hacer un nuevo plan de vivienda que pudiera estar basado en el suelo y en la especulación del suelo no tendría sentido, dadas las circunstancias que ahora mismo, en las que ahora mismo estamos inmersos. Entonces, el nuevo plan de vivienda, que por eso mismo se llama Plan de Vivienda y Rehabilitación, es porque entiende que tenemos que incidir en el parque de viviendas que ya tenemos que mejorarlo, tenemos que rehabilitarlo, tenemos que mantenerlo y además porque es muchísimo más sostenible que seguir construyendo nuevo y seguir especulando o dando pie a que se especule con este tema. Y porque además, de cara a otro de los grandes problemas que tenemos o otra de las grandes lacras, como es el desempleo, y que precisamente el sector de la construcción es el que se ha visto muy afectado, pues la rehabilitación también, tenemos estudios hechos desde la Consejería en que a través de rehabilitación se pueden generar muchos más puestos de trabajo que a través de la nueva creación, de la nueva construcción. Entonces por eso estamos empeñados en que este nuevo plan suponga ese modelo, ese cambio de modelo. Y bueno, pues ya adelantaros que el plan está a falta de la última mesa de concertación y luego entrará ya en tramitación con la idea de que de aquí al verano pueda estar aprobado y pueda empezar a entrar en vigor. Algo que podemos conectar con la culminación del plan de choque por el empleo en materia de rehabilitación, efectivamente. ¿Cómo valora pues, estos resultados del programa ejecutado entre 2012 y 2013 en la mejora de las condiciones de habitabilidad de más de 1 millar de viviendas en 198 municipios? En Córdoba serían exactamente 116 familias en 18 municipios. Bueno, pues en total hablamos en general de 10,1 millones de rehabilitaciones y generación de casi 3.000 empleos, ¿no? Esto evidentemente es un balón de oxígeno y sobre todo una zona tan afectada como es el sur y concretamente la ciudad de Córdoba, ¿no? Efectivamente, precisamente dentro del plan de choque, que es la primera medida que se toma en esta legislatura por el Gobierno de Andalucía, una de las patas que tenía el plan de choque era precisamente el tema de vivienda. Y desde la Consejería pues se optó por decir porque precisamente lo que entrara fuera la rehabilitación autonómica, que es uno de los programas que ya hace tiempo que tiene en marcha la Junta de Andalucía, que es un programa con un interés muy social, porque no solamente ayuda a familias con menos recursos, sino que también en unos momentos complicados para el sector de la construcción, pues efectivamente ofrece la posibilidad de generación de empleo, sobre todo un empleo muy pegado al territorio, porque estos son siempre pequeñas intervenciones que normalmente lo cogen pues pequeñas empresas o autónomos que son los que habían sufrido un menoscabo importante, como bueno, sabemos que han sido muchos los autónomos que han ido desapareciendo, muchas las pequeñas empresas que se han ido al traste en todo el tema de construcción, ¿no? Entonces con la rehabilitación de vivienda pues un poco lo que se pretendía era sacar esto a flote de manera que pudiéramos ofrecer ese empleo
en los pueblos, en cada uno de los pueblos donde teníamos proyectos y donde actuábamos. Pero no se ha reducido a eso, no se ha reducido solo al plan de choque. Aparte de estos municipios que entraron a cargo del plan de choque, a cargo del presupuesto de 2013 han entrado 24 municipios más de la provincia que también tenían proyectos ya redactados de rehabilitación autonómica, lo que nos ha permitido pues que el abanico haya sido amplio y que ahora mismo se están ejecutando. Todas estas que iban a cargo de 2013 son obras que se están ejecutando en los municipios ahora mismo y que están generando ese empleo, además de dar respuesta pues a familias que bueno, pues que para poder hacer esa pequeña obra de rehabilitación, como puede ser el cambio de la cubierta o cualquier problema en el baño o en cualquier dependencia, bueno, pues, que poder dar respuesta y ayudarles desde la administración pública. Elena Cortés, en una mesa redonda reciente en la que intervenía sobre los instrumentos de intervención social, banca pública y vivienda digna, apelaba a la justicia social y también a la vivienda digna como un derecho humano para exigir una quita a la deuda económica familiar que rescatara pues, a personas, evitara desahucios en un contexto que ella define como estafa económica, y es que son 100.000 millones de euros de deuda hipotecaria, ¿no? De alguna manera que lo mismo que se ha aplicado a entidades bancarias se haga también con las personas, con las familias. Y aprovecho estas últimas declaraciones, Mari Santos, para preguntarte pues qué balance haces de ese empuje que, por ejemplo, en esta materia está teniendo la presencia de Izquierda Unida en ese gobierno andaluz de coalición. Bueno, pues yo creo que la presencia de Izquierda Unida ha hecho que se cambien una serie de políticas que se venían haciendo de una manera, que nosotros entendemos que había que hacerlas de una forma totalmente diferente si queríamos ayudarle a los ciudadanos. Creo que, sobre todo en materia de vivienda, es lo que hemos puesto encima de la mesa, ese cambio en las políticas, pero además yo creo que estamos demostrando que ese cambio era necesario porque es un cambio que le está siendo útil a los ciudadanos, y la política tiene que ser útil para los ciudadanos, tiene que servirle a los ciudadanos para poder enfrentarse a sus problemas, para poder darle solución a sus problemas. Eso es lo que se está haciendo desde la Consejería de Vivienda. Yo creo que tanto la consejera como todo el equipo así lo ha entendido desde el primer momento. Es el trabajo en el que estamos empeñados desde Izquierda Unida y creo que bueno, pues que se está visualizando de esa manera, que es que era necesario darle este cambio, que efectivamente hemos estado inmersos en una estafa porque la crisis nos la han vendido, pero al final es una crisis que no deja de ser una estafa porque quienes lo están pasando mal son las familias y a quien se le está proporcionando desde el gobierno, por ejemplo, una quita ha sido a los bancos, cuando a la familia se está poniendo literalmente en la calle. Por eso nuestra consejera pide que lo mismo que ha habido una quita para los bancos, haya una quita para las familias, porque al fin y al cabo son las familias y son los ciudadanos los que son el motor de un país, junto con los bancos y con las empresas y demás, pero la ciudadanía no se puede quedar al margen y la administración está obligada a ayudarle y a poner herramientas que, como he dicho antes, sean útiles para el ciudadano. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido las políticas que se están haciendo desde Izquierda Unida tienen esa proyección social y tienen ese objetivo de ir con la ciudadanía, y por eso antes, y vuelvo a recabar, que necesitamos a la ciudadanía, necesitamos que los ciudadanos se movilicen, que los ciudadanos estén ahí detrás demandando soluciones a los problemas que tienen, porque tenemos que caminar juntos con ellos de la mano. Pero entonces, Mari Santos, ¿se puede romper ese bipartidismo imperante? En una entrevista muy reciente al secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, pues se le preguntaba precisamente por ese gobierno de coalición, por la Junta de Andalucía, su situación actual, y él decía que no estábamos ante un gobierno de izquierda, sino de resistencia. Entonces nos preguntamos si todos esos esfuerzos que se están haciendo desde Izquierda Unida realmente para insuflar de esas políticas sociales, de ese viraje, de ese cambio, pues veis a estas alturas y después del tiempo transcurrido que realmente pueden terminar incluso redirigiendo los pasos del propio Partido Socialista.
Nosotros estamos intentando incidir. De resistencia se ha dicho mucho, se ha empleado mucho la palabra resistencia, porque realmente, pues, bueno, nos enfrentamos a, cada vez que hay que hacer un presupuesto, a problemas muy gordos y muy graves y que de alguna manera te hacen que estés ahí resistiendo. Pero yo creo que Izquierda Unida tiene muy clara la línea política que quiere seguir, tiene muy claro que en este país, si no se produce un cambio en el modelo productivo, no vamos a llegar a ninguna parte. Nosotros con esa línea vamos a seguir trabajando y vamos a seguir incidiendo en el cambio de política. Creo que estamos consiguiendo, al menos en algunos factores, que esas políticas se estén cambiando, y esa es la línea que vamos a seguir trabajando. Algo que entiendo que podemos, pues, por ejemplo, traducir, ¿no?, en esas alegaciones, que la Consejería presentará el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, entre las que tenemos, pues, esa apuesta por los corredores transeuropeos, ¿no? Hablaremos mucho, iremos mucho a hablar de estas medidas, de estas propuestas, ¿no?, en los próximos meses. Sí, porque también nosotros entendemos que es necesario, los corredores son muy necesarios para que la economía de esta comunidad autónoma despegue. Se había trabajado mucho en el tema carretera, infraestructura, autovías, que es cierto que las carreteras y las autovías pues tienen que estar bien. Lo que tenemos que trabajar ahora es porque estén bien mantenidas y bien conservadas, pero los corredores son indispensables para Andalucía, porque van a facilitar la movilidad o la intermodalidad, y que Andalucía pueda crecer. El Gobierno central parece que está intentando dejarnos al margen en ese sentido a Andalucía, por eso nuestra apuesta es por la de los dos corredores, tanto el del Mediterráneo como el del Atlántico, y porque tenemos puertos de primera categoría, como el puerto de Algeciras. Eso hay que ponerlo en valor, en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Por eso fue el pacto de Antequera, y esa es la línea de trabajo que llevamos, y evidentemente pues nuestras alegaciones al PIB pues van a ir en ese sentido. Y precisamente desde el Grupo Popular, exactamente desde la coordinadora de la Comisión de Urbanismo y Vivienda del PP de Córdoba, llegaban también críticas al Gobierno andaluz, por un lado referidas a la adaptación pues funcional de viviendas de personas mayores y con discapacidad, algo que considera un recorte en los últimos años de esas ayudas concedidas, y por otro lado se acusa a la Administración de un sobredimensionamiento, ¿no?, en cuanto a esa precisamente Administración paralela. De eso, en esos términos habla Marta Alcántara. ¿Qué valoración haces, Mari Santos, de estas críticas, y cómo respondéis desde el Gobierno andaluz? Bueno, con el tema de la adecuación funcional, nosotros decir que bueno, es un programa que no es que vaya a desaparecer, lo que pasa es que se estaba cerrando un plan. Entonces había que poner un poquito de orden, entonces eso es lo que hemos hecho. Eso no significa que el plan vaya a desaparecer. El nuevo plan de vivienda sigue recogiendo programas que eran efectivos para la familia, los sigue recogiendo. Algunos se harán con algunas modificaciones, y otros pues seguirán como se venían desarrollando, ¿no? Y en cuanto a la administración paralela, de la que tanto se ha hablado y demás, yo creo que desde la Consejería, precisamente, de la que estamos aquí hablando, desde la de Fomento y Vivienda, hemos demostrado que en la administración paralela se puede actuar. Nosotros lo hemos hecho con lo que era la antigua empresa pública del suelo, lo que era ESA, que hoy incluso ha cambiado de nombre, bueno, porque entendemos que tiene que ir en función de las políticas que vamos desarrollando de rehabilitación, por eso se llama Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y lo primero que hizo nuestra consejera fue entrar tomando medidas en este ente instrumental. No es algo que sea fácil, pero bueno, tenemos que ir dando pasos y tenemos que ir trabajando en ese sentido. Y yo creo que la mejor manera o el mejor exponente de algo que se hace es hacerlo.
Antes que, bueno, pues puedo estar contando mucho lo que voy a hacer y lo que voy, pero yo creo que hay que actuar, y yo creo que en ese sentido es lo primero que se ha hecho desde la Consejería de Vivienda. Hemos ido actuando y seguimos actuando. Continúa el trabajo, ¿no?, el esfuerzo del que hablábamos antes. Mari Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No nos queda tiempo para más, pero como decíamos al inicio, son tantos los campos, los ámbitos que podríamos tratar contigo, que esperamos volver a contar con tu presencia cuando te sea posible y abordar esas otras cuestiones que también interesan mucho a los cordobeses en particular y a los andaluces en general. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y bueno, yo estoy a vuestra disposición cuando queráis para hablar dentro de las competencias que me atañen, de los temas que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari Santos.